Ok, bueno, pues vamos a hablar sobre neumonía en el anciano. Eh, Fue tomado de una guía de España para atención en el adulto mayor. Y ahí se menciona que la incidencia de la neumonía adquirida en la comunidad se incrementa con la edad, alcanzando de 25 a 35 casos por cada 1.000 habitantes en mayores de 65 años. Fue una incidencia muy elevada en la población del anciano, pero pues esto es debido a los cambios fisiológicos, a las comorbilidades, ¿sí? Y a el estado de desnutrición, y a los pacientes que están hospitalizados o que viven en asilos o instituciones, por debido a los factores de riesgo. Por eso se incrementa más el- la incidencia de la neumonía. Y bueno, en este artículo se mencionaba o se clasificaba de acuerdo a los ancianos y hacía énfasis al anciano frágil, que se entiende como tal aquel adulto mayor que tiene la vulnerabilidad de sufrir un resultado adverso ante una enfermedad aguda, como en el caso de la neumonía. O sea que por las comorbilidades o por los factores de riesgo que tienen nuestros pacientes ancianos, pues por eso se pueden considerar ancianos frágiles, por lo mismo de que ya vienen con ciertas patologías y todavía se les agrega la neumonía adquirida en la comunidad. Y bueno, hay otra clasificación dentro de esta clasificación que menciona la guía, es un anciano sin criterios clínicos de fragilidad, y nos menciona o nos define que es aquel que es independiente para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y que no suele tener comorbilidad significativa ni otros problemas mentales ni sociales asociados. Son muy pocos, es muy poco el porcentaje de que vamos a encontrar a nuestros adultos mayores en esta clasificación, pero pues sí las hay. Y yo creo que va a ir en aumento porque uno de los retos que ya tiene tiempo es fomentar el envejecimiento saludable y pues que lleguen sin comorbilidades o enfermedades crónicas a la edad adulta. Y el anciano con criterios clínicos de fragilidad es aquel en que la neumonía puede producir un impacto funcional y o cognitivo y condicionar resultados a corto plazo, pues malos para la vida y la función. Y bueno, el riesgo de sufrir un resultado adverso dependerá del grado de deficiencias acumuladas: polifarmacia, comorbilidad, estado nutricional bajo, el uso de servicios hospitalarios, que tenga problemas en la funcionalidad, que tenga problemas neuropsiquiátricos como deterioro cognitivo o epilepsia o ya como tal demencia, o que esté en un estado de delirium agudo. Y bueno, social, pues que no tenga redes de apoyo informales, y que las redes de apoyo formales pues no las use o no tenga la capacidad para usarlas o de plano las desconozca. Anciano con criterios clínicos de fragilidad leve es aquel que es independiente o casi independiente en las actividades de la vida cotidiana o de la vida diaria, pero que en el seno de la neumonía puede sufrir un impacto funcional cognitivo agudo e incrementarse su grado de dependencia. A lo mejor, no sé, por alguna patología reumática no se puede vestir, pero todas las demás actividades sí las puede realizar. Entonces, este se consideraría un adulto frágil leve, más sin embargo, el estado agudo de la neumonía puede deteriorar un poco su estado de funcionalidad. A eso se refiere esta clasificación. Y la clasificación de fragilidad moderada o grave es cuando el anciano ya presenta dependencia de la vida diaria y que se puede asociar con las comorbilidades graves como polifarmacia, demencia, desnutrición y un riesgo social, o que tenga abandono. Se mencionaba igual, como lo estábamos viendo hace rato, que sí es ideal hacer o realizar una valoración geriátrica integral
a todo paciente que llegue, obviamente, pues sin deterioro cognitivo o que llegue con estado de conciencia de alerta, que se pueda realizar algunas preguntas y algunos tests. O sea, se debe de evaluar independientemente de la patología por la que ingrese al servicio de urgencias. Y aquí en esta guía mencionan que se pueden realizar estas preguntas. Por ejemplo, en el área examinada de situación cognitiva, recomienda la escala de SIX, y que son preguntas que se deben de nombrar tres objetos para el sujeto, que se los aprenda. ¿En qué año estamos? ¿En qué mes estamos? ¿Y en qué día estamos? Y los tres objetos que los repita, por ejemplo, pelota, mesa o niño. Y después de que le hagamos las preguntas de dónde está, pues que nos repita otra vez las mismas preguntas. Y está en riesgo cuando presenta tres o más errores. Para valoración del síndrome confusional se utiliza el método de confusión, y las preguntas es un inicio agudo o curso fluctuante, inatención, pensamientos desorganizados o nivel de conciencia alterado. Y bueno, en este, eh, en este puntaje está en riesgo cuando uno y dos o más de tres está, cuando dice sí uno y dos, o si dice tres o cuatro, también está en riesgo. En cuanto al área examinada de depresión, se utiliza la escala de depresión en el departamento de urgencias y tiene tres preguntas. ¿Te sientes a menudo triste o deprimido? ¿Te sientes desamparado? ¿O te sientes infeliz o desanimado? Si contesta dos preguntas positivas, quiere decir que pues, está en riesgo de depresión. Situación funcional, se utiliza el índice de Bartel y se dice que está en riesgo de deterioro funcional cuando tiene menor de 60 puntos, que ya es una dependencia moderada o grave. De las comorbilidades se utiliza la escala de Charlson, que es positivo cuando presenta más de 3 puntos y tiene una comorbilidad alta. Polifarmacia, se utilizan los criterios de Stop and Start, que la última actualización, si no mal recuerdo, es la del 2019. Y bueno, identificar la medicación inapropiada y la falta de prescripción de los medicamentos indicados. También se debe utilizar la escala de caídas, la de levanta y anda. Obviamente, pues, si es una fractura de extremidades inferiores, pues no se lo vamos a pedir, o si el paciente ya está postrado, pues tampoco la vamos a poder realizar. Y se dice que está en riesgo de fragilidad cuando se tarda más de 10 segundos o tiene caídas. Y la escala de situación social se utiliza perdón, el área para examinar situación social se utiliza la escala de situación familiar, eh, y aquí presenta un riesgo, mientras mayor puntuación tenga, mayor riesgo de problemas asociados a la neumonía va a tener nuestro paciente. Se hace un... Máster, perdón, antes de que continúes, a tu criterio, ¿crees factible también que podamos aplicar criterios de BIS o solamente con Stop Stars? Mm, Pues es que depende, doctor, depende del estado de conciencia de nuestro paciente y bueno, lo que estamos examinando en su sentido, ¿no? Ok, sí, porque también escuchaba que mencionabas algunos datos muy parecidos a lo que es criterios, por ejemplo, de si es neumonía, acuérdense que es la de CUP 65, por ahí comentabas algo sobre precisamente medir algunos parámetros. Entonces yo sugeriría también, obviamente de entrada tenemos que aplicar CUP 65 y aparte de Stop Star, yo sugeriría que aplicáramos criterios de BIRS para complementar. Entonces, eso ya sería parte también de la valoración geriátrica, ajá, como dice aquí, es que, perdón, no vi el título de la diapositiva, valoración geriátrica integral adaptada a urgencias. Entonces, yo sugeriría BIRS y ya de fondo, lo que son los criterios de, precisamente, de CUP 65, ya por default. Al hablar de neumonía, es obligado a hacer CUP 65, Ujú. porque también podemos tener delirio, como tú decías, y el delirio puede ser por deshidratación, Sí, ¿sale? por un desequilibrio hidroelectrolítico también severo. Claro, Ujú. claro, ok, gracias. Bueno, se realizan unas escalas de cribado en el anciano de alto riesgo, se valora la edad, ¿sí? Mayor de 75. Funcionalidad, tiene dificultad para la deambulación, mental, si tiene deterioro cognitivo, vive solo,
si usa más de 5 fármacos, si tiene el uso de servicios hospitalarios y las recomendaciones profesionales. Y para los criterios de identificación del riesgo es mayor de 65 años, tiene una funcionalidad antes del proceso está bien y después del proceso ya necesita apoyo del cuidador. En cuanto a la escala mental, nada más se les pregunta si tiene problemas de memoria, en lo sensorial si ve bien, polifarmacia de 3 a 5 fármacos distintos al día y el uso de servicios hospitalarios si ha estado ingresado en una o más noches en los últimos 6 meses por aquello de la neumonía por asociada al nosocomio. Una vez que ya se identifican se realizan estos tests, este cribado nos permite identificar si es un anciano frágil en urgencias y si tiene una puntuación total de 2 o más puntos, se asocia que tiene un alto riesgo y que tiene un pronóstico malo a corto plazo en el alta de urgencias. Y esto nos va a permitir también establecer un pronóstico de el tratamiento si está hacia la mejoría o está empeorando. Si no mal recuerdo, mencionaba que después de 72 horas, si vemos que el paciente no ha mejorado en su estado funcional y cognitivo, obviamente también en el estado respiratorio, pues tendríamos que modificar el tratamiento y o ya teniendo los resultados del cultivo para darle el tratamiento específico a nuestro paciente. Y aquí nos menciona los factores de riesgo para las neumonías, dependiendo si tiene un EPOC y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo en el último segundo menor del 35%, bueno, pues va a tener un riesgo importante para complicarse. Si tiene un EPOC con más de 4 ciclos de tratamiento antibiótico en el último año, también la probabilidad de que se complique es muy alta. Si se le diagnostica Pseudomonas aeruginosa, pues tendrá todas estas alteraciones. Si es por enterobacterias, puede ser porque le colocaron una sonda nasogástrica y bueno, tuvieron ahí, a lo mejor la introdujeron primero a la vía aérea y después esa misma sonda se introdujo ya contaminada, porque normalmente las ondas nasogástricas no vienen estériles. Si es por estafilococos, el microorganismo resistentes a la metilcilina, pues el factor de riesgo para complicarse es reflujo, vómitos, enfermedad cerebrovascular, demencia, enfermedades periodontales, mala higiene, la gravedad clínica y si hay o no colonización previa de estafilococos en vías aéreas. Los factores de riesgo de colonización por microaspiración favorece a la neumonía por microorganismos habituales, que son más frecuentes en los ancianos que en la población joven, por las alteraciones en el tracto gastrointestinal y la disminución y la resequedad del tejido del endotelio y la alteración en la motilidad del sistema gastrointestinal. Ok, Eh, perdón, doctor. Nada más también, perdón. Recordar que entonces una de las situaciones de las neumonías, más que de las típicas, si hablamos de contaminación a lo mejor de microbiota intestinal, pues serían neumonías atípicas y que la microbiota, como tú lo mencionas, hay que pensar que no es la muy comensal, no es la muy habitual, porque puede estar implicado. Una causa de tos, acuérdense que es reflujo. Entonces, una causa de neumonía que no sea respiratoria, pensar en neumonías por aspiración y la microbiota es diferente a la microbiota respiratoria que la intestinal, nada más como breviario, ¿eh? Sí, de hecho, pues en esta diapositiva es lo que comenta usted, las neumonías atípicas, que puede ser por enterobacterias, que se asocian mucho a insuficiencia cardíaca y enfermedad cerebrovascular, o por los factores relacionados a las infecciones de las betalactamasas, por infecciones urinarias graves, por el espacio quirúrgico, cuando tienen una intervención abdominal, ¿sí? Por la edad avanzada, mayor de 80 o 90 años, pues ya el deterioro
fisiológico del adulto mayor es muy evidente. Si tienen hospitalizaciones previas, como ya habíamos mencionado, la administración reciente de antibióticos o una infección previa por enterobacterias. Todas estas comorbilidades o patologías que presente nuestro adulto mayor, pues la probabilidad de que tenga una neumonía típica es muy alta. Y recordemos que atípica no se refiere nada más a patrones virales, sino que también patologías, perdón, microorganismos que no son los habituales del tracto respiratorio. ¿Cómo hacemos el diagnóstico clínico y microbiológico? El diagnóstico clínico de la neumonía es complejo en el anciano porque a veces nada más presentan pura fiebre o quejas inespecíficas o tos o como les mencionaba el doctor hace rato, el síndrome confusional o el delirium. Y la ausencia de fiebre normalmente los adultos mayores presentan hipotermia, ¿sí? O nada más hipoxemia y los síntomas respiratorios no permiten descartar un diagnóstico de neumonía. No nos va a llegar con tos o no nos va a llegar con los síntomas que estamos acostumbrados a valorar en el adulto joven. La radiografía de tórax en este tipo de pacientes va a ser muy necesaria tomársela para estadificar de qué grado es la neumonía, si es una generalizada o es nada más por lóbulos, o si nada más es de un pulmón o de los dos pulmones. El microbiológico se realiza siempre con hemocultivos, por la atención del cultivo de las vías respiratorias y la detección de los antígenos bacterianos. Sí, normalmente es el neumococo y la legionela. Y la realización de pruebas de detección viral en aspirados nasofaringios también trasciende, sobre todo en las épocas invernales, que está pues activo la entidad de influenza, ya sea tipo A o tipo B, y de acuerdo al serotipo que esté circulando, ¿no? Y actualmente, pues bueno, no descartar una infección por el SARS-CoV-2, que bueno, ya llegó para quedarse, aunque ya no tenemos pandemia, pero este virus va a seguir activo en nuestro medio. El tratamiento debe de ser empírico siempre en las neumonías asociadas a la comunidad, ¿sí? Normalmente, bueno, pues se debe de utilizar la amoxicilina con ácido clavulánico, más la claritromicina, o si no hay claritromicina, un moxisofloxacino o levofloxacino. Recuerda nada más que las quinolonas, pues tratar de no utilizarlas en las zonas endémicas de tuberculosis para si tiene una tuberculosis farmacoresistente, bueno, pues que no afecte en el sentido de no mejorar el estado de salud del paciente. Cuando tenemos un paciente frágil leve, se utiliza amoxicilina con ácido clavulánico o acitromicina o levo. Y cuando tenemos un paciente con fragilidad moderada o severa, utilizamos el ertapenem, que bueno, este medicamento ya sería intrahospitalario y por lo menos valorar las primeras 72 horas después de que se inicia el tratamiento intrahospitalario para saber si está respondiendo o no el paciente. Cuando son patógenos no habituales, como enterobacterias, se utiliza el ertapenem o la moxi con ácido clavulánico. Si es por Staphylococcus aureus, se utiliza el linezolid. Y si es por Pseudomonas, se utiliza la pipe, tazobactam o el imipenem. Este, Se utiliza también el Evo o la Mica. Normalmente, pues en el área hospitalaria utilizamos la pipe o el imipenem. Aquí les muestro la posología de los antibióticos en el adulto mayor. Esta es una tabla que viene en la guía española y que son dosis específicas del adulto mayor. Por ejemplo, Linezolid, esa no requiere ajuste de acuerdo al daño renal. Todos los demás, la mayoría tampoco necesita el ajuste del daño renal, pero sí tenemos que tomarlo en cuenta. Consideraciones frágiles en el anciano, consideraciones en el anciano frágil.
es un paciente de alto riesgo en el que es necesaria la valoración dirigida para realizar una correcta estadificación y la fragilidad de la cara, la toma de decisiones, lo que les comentaba, saber exactamente hacia qué nos estamos enfrentando de acuerdo al paciente que tenemos frente de nosotros. No nada más es decir, pues tiene neumonía asociada a enfermedad nosocomial o neumonía adquirida a la comunidad, sino que tiene neumonía y es un paciente frágil con complicaciones o sin complicaciones. Y en base a eso, pues nosotros tenemos que dar nuestro tratamiento farmacológico. Cuando es un paciente frágil, moderado o severo, existe una gran complejidad diagnóstica y terapéutica con circunstancias que pueden condicionar la etiología de los procedimientos invasivos y la ubicación final del paciente. Los aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos son los que tenemos que tener mucho en cuenta por la absorción de los antibióticos de acuerdo a que son pH dependientes o la modificación de la farmacocinética y farmacodinámica de nuestro paciente de acuerdo a su estado del daño renal o daño hepático y también tomarlos en cuenta. Hay que tener un tratamiento concomitante de acuerdo a la hipoxemia, es un factor de riesgo de mortalidad de la neumonía. Aquí va a depender si el paciente ya tiene enfermedades pulmonares, por ejemplo, en el EPOC, pues no le vamos no vamos a, no querramos subir al paciente a un, no querramos subir al paciente a una saturación de oxígeno por arriba de 90 porque por la patología pulmonar, pues obviamente estos pacientes ya saturan menos, pero están compensados. Entonces, con que llegue a 88 en un paciente con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, pues nos damos por bien servidos, porque recordemos que también el exceso de oxígeno en sangre, pues igual también es un factor de riesgo para complicarse los pacientes. Es habitual encontrar una depresión del volumen en el paciente anciano con neumonía, pero bueno, también nosotros tenemos que tener en cuenta que pues si le estamos dando de comer al paciente, no de administrarle dosis altas de soluciones, que he visto que luego les ponen 1000 para 8 horas y si nos damos cuenta, pues ya son 3000 mililitros más los 1500 que está tomando, más todos los mililitros que se van sumando de los medicamentos que les estamos administrando, pues igual ya es una sobrecarga y los podemos encharcar pensando en que están desaturando porque no se resuelve el foco neumónico y pues al contrario, en lugar de ayudarlo, lo estamos perjudicando. Si ingresamos al paciente, hay que movilizarlo, como todas las recomendaciones que se le hacen a nuestros adultos mayores, no nada más dejarlos en cama, sí decirles, ponerles que nos ayuden los familiares, dejarlos pasar al hospital o al área de urgencias o de observación donde están, pero no nada más para que esté ahí, sino para que nos ayude a hacerle la terapia pulmonar, que lo movilice y que esté al pendiente del paciente. ¿Cómo vamos a manejar el fracaso del tratamiento? Es el fracaso terapéutico, como ya les había dicho, se define con la ausencia de estabilidad clínica entre las primeras 72 horas. Entonces ahí ya es cuando nosotros tenemos que verificar si está en un estado de choque o una respuesta inflamatoria sistémica. Normalmente, bueno, pues son la hipotensión, la taquicardia y, bueno, el estado de conciencia que se está obnubilando el paciente y, bueno, pues en lugar de mejorar, está empeorando y es cuando debemos de verificar que realmente nuestro paciente no está mejorando y hay que cambiarle o modificarle el tratamiento. Criterios de estabilidad clínica, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Cuando tiene una frecuencia menor de 100, cuando tiene una frecuencia, perdón, cardíaca, cuando tiene una frecuencia respiratoria menos de 24, una temperatura axilar menos de 37, la TA sistólica mayor de 90 o una tensión arterial media por arriba de 65 milímetros de mercurio, una saturación mayor de 90 si es que no tiene una patología previa pulmonar.
un buen nivel de conciencia y está tolerando la vía oral. Es señales que nuestro paciente va hacia la mejoría clínica. Los pacientes con tratamiento con amoxicilina, con ácido clavulánico, quinolonas o macrólidos continuarán con el mismo antibiótico, ya que es una vez se den de alta en manejo ambulatorio en sus casas, en sus hogares, y los pacientes con cefalosporinas pueden continuar también con cefditoren, ya que dispone de un espectro similar. Y bueno, sería todo en cuestión de la neumonía en el anciano. No quise darles la fisiopatología, ni mucho menos lo que nosotros estamos acostumbrados, porque pues prácticamente, bueno, ya vimos que es un poco difícil el diagnóstico, pero podemos encontrar signos y síntomas similares a lo que ya nosotros sabemos. Nada más sería enfocar en la presentación al adulto mayor. Y esta es la guía que revisé, que es de la revista española de Geriatría y Gerontología, de el doctor Juan González del Castillo. No sé si tengan alguna duda. Más que duda, más sería nada más agregar algo